Hola, bienvenidos a este seminario. El tema que nos convoca hoy es anemia. La anemia es una patología muy frecuente en la consulta clínica. No solo la anemia como protagonista de la historia, la anemia como motivo de consulta, sino que vamos a ver a lo largo del año que hay muchas patologías que cursan con anemia. Por lo tanto, conocer su fisiopatología, poder hacer un abordaje diagnóstico adecuado va a ser muy importante. Vamos a tratar entonces de darle un enfoque práctico a esta clase que les permita llevarse esas herramientas. Y me voy a parar entonces a partir del razonamiento clínico. ¿Qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico implica que a partir de la anamnesis y del examen físico del paciente, yo voy a poder identificar los signos y síntomas propios de un síndrome. Eso me va a permitir hacer una agrupación sindrómica. Una vez que yo sepa qué síndrome tiene mi paciente, entonces me plantearé cuál es la causa para ese síndrome. Me plantearé los diagnósticos diferenciales. A partir de ahí podré formular entonces una hipótesis diagnóstica, que se vuelca en la impresión diagnóstica y que es la que me va a guiar a solicitar los estudios complementarios necesarios que me permitan confirmar o refutar mi hipótesis diagnóstica. Vamos a tratar de ver entonces cómo hacemos para aplicar el razonamiento clínico en un paciente con anemia. Pero antes de avanzar, es necesario que nos pongamos de acuerdo en algunas definiciones, ¿no? Primero, ¿qué es la anemia? La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. Ahora, ¿cuánto es esa disminución de la masa eritrocitaria? Tiene que ser, por lo menos, una disminución de la hemoglobina o del hematocrito de 2 desvíos estándar por debajo de la media que corresponde a un paciente de determinada edad, sexo y estado fisiológico. Y más aún, si lo llevamos a valores absolutos, entonces vamos a estar hablando de anemia cuando las mujeres tengan una hemoglobina menor a 12 gramos por ciento, cuando los hombres tengan una hemoglobina menor a 13 y en las embarazadas un valor de hemoglobina menor a 11 gramos por ciento. Fíjense que para definir anemia usamos la hemoglobina porque es la de mayor utilidad y es la más fidedigna al momento de definir si mi paciente tiene o no tiene anemia. Y otro factor fundamental es conocer la fisiopatología de la anemia. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se puede caer el hematocrito? Y vamos a identificar 3. El primero es por un defecto en la médula ósea. Tengo una médula ósea que es incapaz de producir la cantidad de glóbulos rojos necesarios. Otro mecanismo es la falla en la maduración de los precursores, es decir, acá la médula funciona bien y el defecto está en la maduración de, en este caso, de los eritrocitos, pero puede afectar también a las otras series. Y la tercera causa o el tercer mecanismo por el cual puedo estar anémica es porque estoy perdiendo los glóbulos rojos, ya sea porque se rompen o porque se pierden, efectivamente. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo una aplasia medular, esta médula ósea va a ser incapaz de producir glóbulos rojos adecuadamente y mi paciente va a estar anémico. Otro mecanismo por el cual se van a caer los glóbulos rojos es si no tengo el aporte suficiente de hierro o de vitamina B12, como ocurre en la anemia megaloblástica, para que la maduración de los precursores eritrocitarios sea normal. Y voy a tener destrucción o pérdida en las hemorragias o en las hemólisis. Esta primera aproximación me va a permitir clasificar a las anemias en arregenerativas, cuando la médula no responde, o regenerativas, cuando la respuesta medular es adecuada, pero estoy perdiendo o se están rompiendo los glóbulos rojos. Esta primera clasificación de la anemia que les estoy presentando, que es la clasificación fisiopatológica, en realidad es solo uno de los criterios por los cuales se clasifica la anemia. Hay un montón. Nosotros vamos a usar esta y otra que ya les voy a presentar más adelante, pero que son las que tienen más utilidad práctica. Entonces, volviendo a este enfoque que dijimos que le íbamos a dar a la clase desde el razonamiento clínico, lo primero que yo me voy a encontrar es un paciente que llega con signos y síntomas de anemia. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la anemia?
¿Qué es lo que me va a relatar el paciente en la consulta? Los síntomas de la anemia van a depender de dos factores, ¿no? Por un lado, de la hipoxia tisular, los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, dijimos, y por otro lado, va a haber síntomas que van a depender de los mecanismos compensatorios que se van a desencadenar frente a esta situación de hipoxia tisular. ¿De qué se va a quejar el paciente? El paciente va a estar asténico, es uno de los síntomas que vemos más frecuentemente, es una astenia que en general es progresiva, puede tener disnea, puede tener palpitaciones, irritabilidad, insomnio, es frecuente la cefalea, la dificultad para concentrarse, la fatigabilidad muscular y los calambres musculares. Y acá dice que hay síntomas secundarios a complicaciones. Eh, si el paciente que tiene anemia es un paciente añoso, que tiene insuficiencia cardíaca, la anemia puede ser una causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca y ser esa la manifestación clínica que trae el paciente a la consulta. Ahora, estos síntomas, ¿son siempre iguales en todos los pacientes? Pues no. Hay factores que van a determinar la severidad de los síntomas. ¿De qué depende la severidad de los síntomas? Bueno, una es la edad del paciente, la tolerancia al mismo nivel de hemoglobina no va a ser lo mismo en un paciente joven y sano que en un paciente añoso y que tiene alguna patología de base, alguna comorbilidad. El estado de salud previo es lo que dijimos recién. Si tengo un paciente que tiene alguna patología de base, un paciente con cardiopatía isquémica, seguramente va a tolerar peor la anemia que un paciente joven y sano. La velocidad con la cual se instala la anemia. Pasa mucho que, sobre todo en las formas de anemias crónicas, lo vemos en las anemias ferropénicas, en la talasemia, que son anemias que tienen una instauración muy lenta y progresiva, que el paciente tiene hematocritos muy bajos con síntomas mínimos. Y esto es porque se van adaptando y porque van tolerando niveles de hemoglobina más bajos. Y otra que también es fundamental es cuál es la enfermedad que causa la anemia. No es lo mismo que yo tenga un paciente de 20 años que es vegano y está anémico porque está recibiendo un aporte insuficiente de nutrientes que un paciente que está cursando un síndrome linfoproliferativo. Entonces las manifestaciones clínicas de la anemia van a estar acompañadas o a veces incluso enmascaradas por los síntomas de esta enfermedad linfoproliferativa, que son los que van a predominar. ¿Y qué voy a encontrar al examen físico? Lo más característico es la palidez. Y a veces es lo único que encuentro, solo la palidez. La palidez de piel y mucosas. Ahora, ojo con la palidez en la piel. Si el paciente tiene tez oscura, si el paciente está bronceado, yo puedo no detectar la palidez en la piel. Entonces, ¿dónde la voy a buscar? En las mucosas. Acá vemos que muestra las conjuntivas hipocoloreadas, que en general ahí es bastante fácil de ver, y también hay que ir a mirar el lecho ungueal, que es un lugar bastante fiel para mostrarnos la palidez. Si el paciente está embolizando, puede presentarse con ictericia, puede estar taquicárdico, puede tener hipotensión ortostática, me puedo encontrar con soplos sistólicos disectivos funcionales, un paciente que está hiperdinámico, ¿no? Que no son estructurales. Cuando se corrige la anemia, se corrige el soplo. Y vamos a ver que según el tipo de anemia que presenta el paciente, también va a haber algunos signos clínicos específicos que vamos a ir viendo más adelante. Esto es muy importante. Los pacientes que se presentan con una hemorragia aguda, un paciente que viene con una hemorragia digestiva, un paciente que tuvo un accidente y tiene una ruptura de vaso, por supuesto que yo no me voy a encontrar con todos estos signos clínicos propios de la anemia. En realidad, en estos pacientes lo que va a predominar son los síntomas hemodinámicos. Es un paciente que va a estar hipotenso, que va a estar taquicárdico, que va a estar sudoroso, que puede estar socado. Entonces, los síntomas del paciente con anemia aguda poshemorrágica no van a ser los síntomas de la anemia crónica, sino que van a ser los síntomas hemodinámicos los que predominan. Entonces, volviendo acá al razonamiento clínico, entonces yo ya vi cuáles son las manifestaciones clínicas y los signos clínicos de la anemia, los encuentro en mi paciente y eso me permite identificar que mi paciente tiene un síndrome anémico. Perfecto. Ya
sospecho que mi paciente tiene un síndrome anémico. Mi siguiente pregunta tiene que ser, bueno, ¿por qué mi paciente tiene un síndrome anémico? Y ahí me tendré que plantear cuáles son las, las hipótesis de las probables causas de la anemia en este caso en particular. ¿Y de dónde voy a sacar la información para poder hipotetizar sobre qué le está pasando a mi paciente? Nuevamente, de la anamnesis y del examen físico. Seguramente yo en la anamnesis identifiqué algunos factores, algunos datos que me pueden orientar a identificar la causa de la anemia. ¿Y cuáles son? La edad del paciente me va a resultar orientadora, los antecedentes personales y familiares del paciente, acuérdense de una anemia muy frecuente que vemos en la consulta es la talasemia, que es una anemia hereditaria, entonces si hay antecedentes familiares de talasemia, eso me puede resultar orientador. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes o de tiroiditis y estoy frente a una anemia megaloblástica, podré sospechar una anemia perniciosa. Los hábitos alimenticios del paciente son muy importantes, el consumo de alcohol, el alcoholismo es una causa de anemia. El veganismo, tengan en cuenta en los pacientes jóvenes que cada vez es más frecuente que se vuelque al vegetarianismo o al veganismo, a veces conscientemente y a veces con algunas imprudencias que los llevan a tener anemias por déficit de vitamina B12 o de hierro, que son las más frecuentes. El consumo de fármacos, algunos fármacos pueden causar por diferentes mecanismos anemia. Interrogar sobre la presencia de sangrados gastrointestinales o los sangrados ginecológicos en la mujer o los sangrados urogenitales, que menos frecuentemente son causa de anemia, pero que también hay que tenerlos en cuenta. Pueden aparecer otras, otras quejas como los trastornos de la marcha, la ataxia de los pacientes que tienen déficit de B12. La presencia de síntomas constitucionales me va a llevar a pensar en alguna enfermedad neoplásica, alguna enfermedad eh, linfoproliferativa que pueda estar justificando la anemia, los síntomas gastrointestinales, la pica, que es un síntoma particular de los pacientes con ferropenia, que bueno, ya la vamos a describir más adelante. Pero estos son todos datos que yo seguramente busqué en la anamnesis, los obtuve o los tengo que ir a buscar en la anamnesis para orientarme en este paciente que se presenta con un síndrome anémico y poder llegar a identificar su causa. Y del examen físico, aparte de los datos generales que ya habíamos visto antes, ¿qué cosas me pueden orientar hacia la causa de la anemia? Hay algunas manifestaciones del examen físico que son propias de algunas formas de anemia. Por ejemplo, la coiloniquia es propia de la anemia ferropénica, la uña se afina y después se encurva hacia arriba, tiene una forma cóncava hacia arriba, se llama uña en cuchara o coiloniquia, la queilitis angular, la glositis, las estomatitis de la anemia ferropénica, el cabello que suele estar frágil y quebradizo y se cae y es bastante frecuente la consulta por la caída de cabello en el contexto de la anemia. En los casos de anemia megaloblástica me puedo encontrar con otras alteraciones como las glositis atróficas, se llama glositis de Hunter, es una lengua aframbosada, depapilada y que causa mucho síntoma, dolor, molestia. Es la ataxia sensorial que tienen los pacientes que en el contexto de déficit de vitamina B12 que tenemos en la anemia megaloblástica, tienen una desmielinización del cordón medular posterior con alteración de la sensibilidad vibratoria y que los lleva a esta marcha atáxica. Y hay otras cosas que yo me puedo encontrar en el examen físico que también me van a orientar a determinadas patologías. Si yo, en el contexto de un paciente con un síndrome anémico, me encuentro con adenomegalias o con esplenomegalia, debería pensar en una enfermedad linfoproliferativa. Es muy importante que busque masas abdominopélvicas, teniendo en cuenta que las pérdidas digestivas y las pérdidas ginecológicas son las causas más frecuentes de anemia ferropénica. Puedo pensar si mi paciente puede tener una patología, un tumor
del tubo digestivo o una masa pélvica que sea la causa de su anemia. Puedo buscar signos de hipotiroidismo, el hipotiroidismo también es una causa de anemia. Y a veces, cuando los pacientes no cursan con anemia pura, sino que también hay alteración de las uraceres y particularmente de las plaquetas, puedo encontrar manifestaciones hemorrágicas. La fiebre como expresión de hemólisis o como expresión de algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, que pueden cursar con hemólisis transitoriamente o que van a cursar con anemia. Bien, entonces hasta acá yo tengo manifestaciones clínicas y signos de anemia que me permitieron identificar que estoy frente a un síndrome anémico en base a los datos que tomé de la anamnesis y los hallazgos que encontré en el examen físico. Voy a poder hipotetizar cuál es la causa más probable para este síndrome anémico y eso lo voy a plantear en mi impresión diagnóstica. Es que yo tenga mi hipótesis diagnóstica planteada, que tenga mi impresión diagnóstica planteada, voy a poder avanzar entonces a solicitar los estudios complementarios que me van a permitir confirmar o refutar esta hipótesis diagnóstica que yo me planteé en base a la historia clínica, en base a la anamnesis y en base al examen, y en base al examen físico de mi paciente. Entonces, ¿cuáles son los estudios complementarios que yo tengo, que voy a pedir en un paciente con anemia? Pediré estudios que me permitan confirmar mi sospecha diagnóstica e identificar la causa de la anemia, por un lado, y por otro lado, voy a tener que pedir los estudios que me permitan investigar cuál es la etiología de esta anemia, porque es muy importante recordar que la anemia nunca es una enfermedad en sí misma. La anemia es una manifestación de una enfermedad subyacente que siempre tengo que investigar. Si yo llego al diagnóstico de anemia, me quedo con ese diagnóstico y hasta intento hacer un tratamiento de esa anemia sin investigar cuál es la causa, cuál es la etiología, cuál es la patología que está haciendo que mi paciente esté anémico, no estoy haciendo las cosas bien y no le voy a estar resolviendo el problema al paciente. Entonces las dos cosas son importantes. Lo primero que yo voy a tener que hacer es confirmar que mi paciente está anémico y tratar con los elementos que tenga, aproximarme a cuál es la causa de esa anemia, pero después tengo que ir a ver cuál es la patología que viene atrás, qué es lo que está de fondo que está llevando a mi paciente a esta situación. De los estudios complementarios, entonces primero dije que voy a confirmar mis sospechas, tengo que saber que efectivamente mi paciente está anémico. ¿Y cómo lo voy a saber? A través de un hemograma. ¿Solo un hemograma? Sí. Si yo puedo leer el hemograma completamente, si puedo leer el hemograma interpretándolo en el contexto del cuadro clínico que tengo enfrente, voy a poder tener un montón de información útil que me va a orientar para seguir avanzando en el estudio del paciente. Entonces, el hemograma, tenemos un hemograma tal cual sale del laboratorio. Ustedes saben que no se hace esto manualmente, ¿no? Que hay el estudio de esto se hace de manera automatizada y los equipos van a informar todo esto que yo tengo acá. Que créanme que si lo leo entero es un montón. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué me va a estar informando? Sobre la serie roja me cuenta qué cantidad de hematíes, qué hematocrito y qué hemoglobina tengo. Me va a informar después qué recuento de glóbulos blancos tengo, qué recuento de plaquetas tengo y la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria me cuenta qué tipos de glóbulos blancos tengo y cómo están distribuidos. Esto, créanme, que ya es un montón de información. Primero, cuando me dijo la cantidad de glóbulos rojos que tiene mi paciente, ya pude confirmar el diagnóstico de anemia. Lo único que necesito para saber si mi paciente tiene o no tiene anemia es saber qué valor de hemoglobina tiene. O sea, ya tengo un montón. Y también, con estas tres primeras determinaciones, me va a decir si tengo una anemia pura, si mi paciente tiene solo anemia, o si aparte tiene leucopenia o tiene plaquetopenia. En este caso estaré frente a una bicitopenia, si tengo anemia asociada a leucopenia o a plaquetopenia, o una pancitopenia, si tengo caída de las tres series. En este caso ya estoy teniendo un montón de información útil,
Porque si yo estoy frente a un paciente con pancidopenia, tengo que pensar que acá probablemente no haya algún defecto en la hematopoiesis. Probablemente tenga una enfermedad en la médula ósea y esto está afectando la producción de las tres series celulares, no solo de los glóbulos rojos. O que esos, también puedo pensar en una enfermedad que esos glóbulos rojos están rompiendo a nivel periférico, en el vaso, puedo tener un hiperesplenismo. Pero ya con este dato, que es el cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos y cuántas plaquetas tengo, ya estoy teniendo un montón de información. Siempre que me ponga y la lea. Ahora, yéndonos específicamente a la serie roja, que es la que nos ocupa hoy. ¿Qué nos cuenta acá primero? ¿Qué cantidad de glóbulos rojos tenemos? Hace un recuento de glóbulos rojos que los cuenta en millones por milímetro cúbico. Préstenle atención a las unidades, ¿no? Porque no es lo mismo cualquier cosa. Entonces es muy importante también prestar atención a las unidades. Me va a decir cuántos millones de glóbulos rojos tengo por milímetro cúbico. Me va a decir qué hematocrito tengo. ¿Qué es el hematocrito? Es la cantidad de sangre total que está compuesta por glóbulos rojos. Por eso lo expresa en porcentaje. Un porcentaje de esa sangre total está constituida por glóbulos rojos. Y me va a contar qué hemoglobina tengo, que de última es la que necesito para, de acuerdo a la definición que dimos de anemia, para hacer el diagnóstico de anemia. La hemoglobina es la cantidad de hemoglobina que contienen 100 mililitros de sangre. Entonces lo va a medir por gramos, en gramos por decilitro o gramos por ciento, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá yo ya sé con este primer dato si mi paciente tiene o no tiene anemia. ¿Qué otra cosa voy a mirar? Acá al final me está hablando sobre las características de los hematíes. Y acá dice ligera anisocitosis, que ahora vamos a ver qué significa. Para conocer la morfología de los hematíes, esto sale de la máquina. Esto la máquina lo toma a partir de los índices eritrocitarios que vamos a ver ahora. Pero la mejor manera de conocer la morfología de los glóbulos rojos es el frotis de sangre periférica. El frotis de sangre periférica es un extendido en el cual yo voy a mirar, yo no, en realidad lo hacen los hematólogos o lo hacen los bioquímicos, es el ojo, eso sí que es manual, que es el ojo del observador, que me va a contar qué alteraciones morfológicas se encuentra en los glóbulos rojos, en tamaño, en la forma, en la variabilidad de tamaños y en la variabilidad de formas que también van a ser orientadoras en el diagnóstico. Y lo que me voy a encontrar en el frotis entonces son alteraciones de la forma. Hablamos de poiquilocitosis cuando hay glóbulos rojos de diferentes formas. Alteraciones en el tamaño de los glóbulos rojos. Será anisocitosis si tenemos glóbulos rojos de diferentes tamaños. Y una alteración en la coloración. Si los glóbulos rojos están más pálidos que lo habitual, hablamos de hipocromía. Todo esto es importante saberlo, sí, porque está en el hemograma y porque si yo puedo leer y entender qué significa anisocitosis, me voy a estar acercando al diagnóstico. Entonces hasta acá ya vimos todo lo que me contó sobre la cantidad de los glóbulos rojos, sobre qué características tienen esos glóbulos rojos, y otro elemento fundamental van a ser los índices eritrocitarios. Esos índices eritrocitarios me van a estar dando información sobre las características del glóbulo rojo en cuanto a su tamaño, en cuanto a la carga de hemoglobina que llevan, y son el volumen corpuscular medio, que me va a decir cuál es el volumen del eritrocito. Lo normal es que sea de 80 a 100 femtolitros. Esto ahora vamos a ver que es muy importante y vamos a seguir a partir de acá. La hemoglobina corpuscular media es el promedio de hemoglobina que contiene cada eritrocito. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del eritrocito. Y el RDW o la amplitud de distribución eritrocitaria, que es la medida de variación de tamaño de los eritrocitos. Todos estos datos, si yo los puedo interpretar, si yo los sé leer, los voy a poder relacionar con algunas patologías en particular. Pero acá lo más importante va a ser el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque a partir del volumen corpuscular medio, yo voy a poder saber si estoy frente a una anemia
con volumen corpuscular disminuido, con volumen corpuscular normal, con volumen corpuscular aumentado. Y esto me va a llevar a la segunda clasificación que va a ser crucial y es la que yo voy a usar a partir del hemograma para orientarme y para avanzar en el estudio del paciente. La clasificación según el volumen corpuscular medio. Tengo una anemia con volumen corpuscular disminuido, voy a decir que tengo una anemia microcítica. Si tengo una anemia con volumen corpuscular normal, voy a decir que tengo una anemia normocítica. Y si la anemia tiene un volumen corpuscular medio aumentado, voy a estar frente a una anemia macrocítica. Esta es la huella que tengo que seguir. En el hemograma, una vez que yo miré el conteo de glóbulos rojos, el conteo de glóbulos blancos, el conteo de plaquetas y el aspecto de los glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio va a ser la pista que voy a seguir para avanzar en el diagnóstico del paciente. Entonces, recalculando, tratando de resumir un poquito lo que charlamos hasta acá, vamos a ver si podemos aplicarlo a un caso clínico muy cortito y muy sencillo. Mi caso dice que Julieta tiene 28 años, que consulta porque desde hace un mes se siente cada vez más cansada, tanto que la semana pasada tuvo que suspender sus clases de spinning. No llegaba a terminar la clase y parecía que el corazón se le salía del pecho. Tiene cefalea frecuentemente y al interrogatorio dirigido refiere ser vegetariana y no tomar ninguna medicación, ni siquiera los anticonceptivos que suspendió hace 6 meses cuando decidieron con su pareja buscar un embarazo. Relata que desde ese momento sus menstruaciones se volvieron llamativamente abundantes. Al examen se encontraba febril, con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, tensión arterial de 160 y palidez de piel y mucosas. Entonces, Julieta, ¿tiene síntomas y signos de anemia? Y pues sí, dice que está cansada, la astenia, que parece que fue progresiva por lo menos en el último mes. Me cuenta que no podía llegar a terminar la clase de spinning. Yo acá tendría que interrogar un poco más profundo, ¿no? Porque yo asumiría que no la puede terminar porque tiene fatiga muscular, porque tiene disnea. Debería interrogar un poquito mejor este síntoma, pero bueno, con la información que tengo hasta acá podría interpretarlo así. Dice que el corazón se le salía del pecho, así que asumo que tenía palpitaciones. Cefalea frecuentemente. Todos estos son síntomas de anemia. ¿Qué signos de anemia encuentro en el examen físico? Que tiene palidez de piel y mucosa, que dijimos que es uno de los signos que nos encontramos más frecuentemente y a veces casi el único. Y la anterior unidad de frecuencia, la unidad 105 de frecuencia cardíaca, o sea que está levemente taquicárdica y en reposo, ¿no? O sea que tiene signos de anemia. Entonces estos signos y síntomas de anemia que presenta mi paciente me permiten decir que Julieta tiene un síndrome anémico. Ahora, ¿qué es lo siguiente que me tengo que preguntar? ¿Por qué tiene anemia Julieta? Si me pregunto por qué tiene anemia Julieta, debería buscar primero qué datos tengo en la anamnesis y del examen físico que me orienten a pensar en cuál puede ser la causa de la anemia. Y me encuentro con que es una paciente joven, que es vegetariana y que hace 6 meses que tiene menstruaciones muy abundantes, ¿no? O sea que por ahí con estos datos yo me podría plantear una impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica todavía no se trabajó en profundidad, se va a trabajar a lo largo del año, pero la impresión diagnóstica es toda esta información que yo tengo de Julieta resumida en 1 o 2 renglones que a mí me cuentan claramente, concretamente y resumidamente qué le está pasando. Entonces la impresión diagnóstica que yo formulé para Julieta fue que Julieta es una paciente de sexo femenino de 28 años que presenta un síndrome anémico, probablemente ferropénico, secundario a aporte insuficiente, más pérdidas ginecológicas, ¿no? Entonces, una vez que yo me planteé mi impresión diagnóstica, digo, bueno, si yo creo que Julieta tiene un síndrome anémico, lo primero que debería hacer es confirmarlo. ¿Y cómo lo voy a confirmar? A través del hemograma. ¿Qué me va a decir el hemograma? Me va a confirmar primero si Julieta tiene o no anemia. Me va a permitir descartar si tiene anemia pura o si tiene compromiso de alguna de las otras series celulares, si tiene leucopenia o si tiene plaquetopenia asociada, y me va a hablar del aspecto de los glóbulos rojos.
que, como vimos antes, si yo sé leer ese último renglón que me habla sobre las características de los glóbulos rojos, voy a tener un montón de información útil. Y me va a plantar frente a un escenario, yo voy a ir a mirar el volumen corpuscular y voy a saber si estoy frente a una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Y es esa la guía que voy a usar para avanzar en el estudio. Estoy frente a una anemia con volumen corpuscular bajo, con volumen corpuscular normal o con volumen corpuscular alto. Ese es el primer dato crucial que yo voy a tener para seguir pensando en qué le está pasando a Julieta. Anemia microcítica. O sea, ¿qué pasa si me encuentro con anemia con volumen corpuscular bajo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anemia microcítica? La ferropénica, la talasémica y la de los trastornos crónicos. La sideroblástica también, pero no es de las que vemos en la consulta clínica por lo menos. Entonces, si yo estoy frente a una anemia microcítica, una anemia con volumen corpuscular bajo, ¿cómo haría para diferenciar entre estos tres tipos de anemia que son por ahí los que más frecuentemente me voy a encontrar? Las diferencio a través de los índices ferrocinéticos. Los índices ferrocinéticos son los que me permiten estudiar el metabolismo del hierro. ¿Cuáles son? La ferremia, o sea, el hierro que está circulando en sangre, unido a una proteína que es la transferrina. La saturación de la transferrina, cuyo valor normal es de 20 a 50, y que vamos a ver que si estoy en una situación de ferropenia, esa saturación va a ser menor al 16%. Y la ferritina, que es el mejor indicador de los depósitos de hierro que hay en la médula ósea, sobre todo. Entonces, yo tengo, si me encontré con una anemia microcítica, ¿cómo voy a poder distinguir si esa anemia microcítica es ferropénica, talasémica o por trastornos crónicos? A través de los índices ferrocinéticos. Vemos acá, entonces, que a partir de los índices ferrocinéticos, como dije recién, esto nos va a permitir orientarnos en la causa de la anemia microcítica. Si tengo una ferremia baja, pensaré en una anemia ferropénica o en una anemia de los trastornos crónicos. Vamos a ver que el resto de los índices ferrocinéticos van a ser diferentes en estos dos casos, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Si tengo una ferremia alta, pensaré en una anemia sideroblástica, y si la ferremia es normal, puedo pensar en talasemia o en otras hemoglobinopatías y avanzar el estudio en ese sentido, ¿sí? Acá, muy importante, ya como para que no se pierda esta información, la anemia ferropénica es la anemia más frecuente. ¿Qué pasa si cuando yo hago el hemograma me encuentro con una anemia normocítica? Una anemia con un volumen corpuscular normal. Acá sí voy a combinar el volumen corpuscular con lo que habíamos hablado antes de la clasificación fisiopatológica de la anemia, porque voy a tener anemias normocíticas regenerativas y arregenerativas. Las anemias normocíticas regenerativas más frecuentes son las de la hemólisis y la poshemorrágica, y las anemias arregenerativas que se presentan con volumen corpuscular normal son las de la aplasia medular y la de los trastornos crónicos. ¿Y cómo voy a hacer yo frente a una anemia normocítica para diferenciar si estoy frente a una anemia regenerativa o una anemia arregenerativa? A través del recuento de reticulocitos. Los reticulocitos, como ven, son los precursores de los eritrocitos. Cuando estoy en una situación en la que la médula está compensando, está trabajando más porque está regenerando glóbulos rojos, voy a tener un aumento de los reticulocitos circulando. ¿Cómo lo mido? A través del índice reticulocitario. Ese índice de una fórmula que es esta, que en realidad no tenemos que saber la fórmula, pero sí tenemos que saber que el índice reticulocitario me indica qué porcentaje de los glóbulos rojos que están circulando son reticulocitos. Cuando tengo un índice menor a 2, estoy frente a una anemia arregenerativa. En cambio, cuando estoy con una anemia regenerativa, cuando tengo una médula ósea
produciendo glóbulos rojos a full, voy a tener un índice reticulocitario mayor, entre mayor a 2 y mayor a 3 en general. Bien, entonces vemos que en la anemia normocítica la voy a diferenciar según el índice reticulocitario. Si tengo reticulocitos elevados, estoy frente a una anemia regenerativa, será por hemólisis o una anemia poshemorrágica. Y si los reticulocitos son normales o bajos, en general en las anemias de los trastornos crónicos los reticulocitos son normales, pero van a estar bajos en el caso de que haya una alteración de la médula ósea, como una aplasia, una mielodisplasia o una infiltración medular. ¿Y qué pasa con la anemia macrocítica? La anemia de volumen corpuscular alto. La anemia macrocítica, las causas más frecuentes son las anemias megaloblásticas, la hepatopatía, el hipotiroidismo, el alcoholismo y los síndromes mielodisplásicos. Vamos a ver acá que una forma de clasificarlas en realidad es con megaloblastos y sin megaloblastos. La anemia megaloblástica, que se debe a un déficit de vitamina B12, secundaria a anemia perniciosa, a las gastrectomías, van a cursar con megaloblastos en sangre o en la médula ósea y o en sangre en realidad, o puedo tener macrocitos sin megaloblastos, como ocurre en el hipotiroidismo, en el alcoholismo y en las hepatopatías. Los megaloblastos en realidad son células, son glóbulos rojos que tienen un volumen corpuscular alto, pero muy alto. No es solo más de 100. A veces me encuentro con volumen corpuscular de 115 o de 120. Y algunas otras alteraciones en el hemograma que también vamos a ver más adelante. Bien, entonces la idea es que podamos encuadrar en este cuadrito diferentes tipos de anemias, que son las más importantes, las más frecuentes y las que no podemos dejar de conocer con cierto detalle. Elegí la anemia ferropénica, la anemia de los trastornos crónicos, la anemia megaloblástica y la anemia hemolítica. Vamos a ver que cada una de estas anemias tiene algunas características clínicas, algunas características de laboratorio que le son propias y que me van a permitir orientarme en el diagnóstico. Vamos a comenzar con la anemia ferropénica porque es la más frecuente y vamos a ver que más allá, siempre asumiendo que el paciente tiene las manifestaciones generales del síndrome anémico, hay otras que son propias de cada uno de estos tipos de anemia. En la anemia ferropénica, por dispepsia, por la misma ferropenia, por disfagia secundaria a membranas esofágicas, glositis, estomatitis, keilitis. En esta anemia ferropénica es más frecuente la irritabilidad, el insomnio, esos trastornos suelen ser más frecuentes en la anemia ferropénica. La pica, que es la avidez por comer cosas que no sean alimentos, hielo, tierra, un síntoma que la verdad es que yo no vi con mucha frecuencia, pero bueno, que es propio de la ferropenia, ¿sí? ¿Qué nos encontramos en la anemia ferropénica? Sabemos entonces que por su volumen corpuscular es una anemia ferropénica, es una anemia microcítica. ¿Qué cosas me pueden llevar a la ferropenia? ¿Por qué puedo tener caídos los depósitos de hierro? Porque tengo un aporte insuficiente, ya sea porque tengo una dieta deficitaria, un paciente vegano, sobre todo. Acuérdense que el hierro de origen animal, el hierro hemo es el que mejor absorbemos, el de los vegetales es más difícil de absorber, entonces los pacientes veganos tienen más riesgo de tener ferropenia. Puede haber malabsorción intestinal. Recuerden que el hierro se absorbe en el duodeno, entonces las enfermedades que comprometan al duodeno van a comprometer la absorción de hierro. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. Puedo tener un aumento del consumo, como ocurre en el embarazo o en la lactancia, o puedo tener pérdidas. Las más frecuentes,
gastrointestinales. El 80% de las anemias ferropénicas son secundarias a pérdidas. Y lo más frecuente es que esas pérdidas sean digestivas, y en la mujer, ojo con las pérdidas ginecológicas, que también son muy frecuentes. Si me encuentro con una anemia microcítica, ¿qué diagnósticos diferenciales me tengo que plantear por frecuencia? La talasemia y la anemia de los trastornos crónicos. ¿Y qué me voy a encontrar en el laboratorio de este paciente? Bueno, voy a tener anemia, me va a decir el hemograma en el último renglón, donde me habla de las características, me va a decir que tengo hipocromía, anisocitosis, hipoiquilocitosis. Voy a tener un RDW aumentado. ¿Y qué le voy a pedir a mi paciente una vez que me encontré con anemia con un volumen corpuscular bajo y en el que sospecho anemia ferropénica? Los índices ferrocinéticos. ¿Y qué me voy a encontrar? Que la ferremia va a estar disminuida, que la transferrina va a estar aumentada, que la saturación de transferrina va a estar disminuida y la ferritina, que acuérdense que dijimos que es el que tiene más valor para medir cuáles son los depósitos de hierro que tengo, va a estar también disminuida, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con este paciente? ¿Cómo voy a hacer? Entonces ya sé que tengo una anemia microcítica, que esa anemia es ferropénica, porque lo confirmé con los índices ferrocinéticos. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico etiológico de cuál es la causa de esta anemia ferropénica? Pues tendré que evaluar el aporte de hierro en la alimentación, tendré que evaluar si mi paciente tiene alguna enfermedad que cause malabsorción y evaluar si hay pérdidas gastrointestinales. Cada vez que yo me encuentre con una anemia ferropénica en la que no pueda explicar la causa de la ferropenia, tengo que ir a estudiar el tubo digestivo, ¿sí? Bueno, acá hay factores que son importantes, que aumentan y disminuyen la absorción del hierro. ¿Y qué tratamiento le tengo que ofrecer a mi paciente? Por un lado, el tratamiento de la causa primaria, de lo que lo llevó a la anemia, ¿no? Y después el tratamiento con hierro. El tratamiento con hierro se puede hacer por vía oral o por vía parenteral. La vía parenteral puede ser intramuscular o endovenosa. La intramuscular se usa muy poquito ya. En general el tratamiento se hace con hierro oral, a menos que el paciente tenga mala absorción y no tenga ninguna respuesta al tratamiento con hierro oral, y ya se verá si tiene indicación de tratamiento con hierro endovenoso, que tiene indicaciones específicas y que ya es terreno del hematólogo. Bien, vamos con nuestro siguiente tipo de anemia, que es la anemia de los trastornos crónicos. Vamos a ver que algunas enfermedades sistémicas que cursan con inflamación van a cursar con anemia. Habitualmente son anemias leves. Los síntomas que predominan no son los síntomas de la anemia, sino los síntomas de la patología que ocasiona la anemia. Estas anemias de los trastornos crónicos pueden ser micro o normocíticas, ¿sí? Y la vamos a ver asociada a enfermedades autoinmunes, a enfermedades infecciosas crónicas como el HIV, como la tuberculosis, que van a cursar con anemia, y las neoplasias. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la anemia en estas enfermedades inflamatorias sistémicas? En realidad se plantean varios mecanismos, pero básicamente lo que hay es un freno a la eritropoyesis y un secuestro del hierro. Todo esto mediado por los factores de la inflamación. Por eso esta anemia es común y tiene características similares a todas estas enfermedades sistémicas. ¿Qué me voy a encontrar en el laboratorio? Me voy a encontrar con una anemia normocítica, es decir, una anemia con un volumen corpuscular normal o con un volumen corpuscular bajo. Ojo que cuando el volumen corpuscular es bajo, tengo que ver, y eso siempre lo tengo que tener en cuenta, que las diferentes formas de anemia a veces se combinan. Entonces tengo un paciente con anemia por enfermedad crónica, pero que también tiene ferropenia, y por ahí lo voy a tener que ir a buscar. El RDW es normal. ¿Y qué pasa acá con los índices ferrocinéticos? En realidad, la carga de hierro es normal, el paciente no está ferropénico. Por eso la ferritina es normal o incluso puede estar aumentado porque la ferritina es un reactante de fase aguda. Pero tiene una eritropoyesis ferropénica, es decir, el hierro que tiene no lo puede utilizar
adecuadamente. La ferremia puede estar disminuida o puede estar normal, la transferrina suele estar normal o disminuida y la saturación de transferrina también suele estar normal. A diferencia de la ferropenia, en la que vimos que uno de los criterios para definir ferropenia es que tenga la saturación de transferrina por debajo de 16. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico etiológico? En realidad, lo que tengo que evaluar es la patología que origina la anemia, y el tratamiento de la anemia y los trastornos crónicos es el tratamiento de la enfermedad de base. No tiene un tratamiento específico. Muy bien, vamos entonces con la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es una anemia de instalación gradual, lenta, larvada. Los pacientes pueden llegar a valores de hematocrito muy bajos con muy pocos síntomas, justamente porque es una anemia que se va desarrollando muy lentamente. ¿Cuáles son los síntomas, manifestaciones clínicas específicas de la anemia megaloblástica? Puede haber parestesias, puede haber trastornos de la marcha. Acuérdense, esto es secundario a que esta anemia habitualmente es secundaria al déficit de B12, y cuando falta B12 también está afectada la síntesis de mielina, y los pacientes hacen un síndrome cordonal posterior y aparecen alteraciones de la sensibilidad vibratoria, y los pacientes desarrollan estos trastornos de la marcha. Puede haber glositis, una glositis muy particular, una glositis atrófica con una lengua depapilada, aframbuesada, que es la que vimos en la foto del principio. Y como vimos al principio que cuando vimos la fisiopatología de las anemias, que cuando faltan los factores de maduración, si bien la médula produce, normalmente puede haber una eritropoyesis ineficaz, y entonces esos glóbulos rojos se van a romper y este paciente puede tener subictericia como consecuencia de la eritropoyesis ineficaz. Entonces, anemia megaloblástica, tenemos una anemia macrocítica. En el caso de la anemia megaloblástica con un volumen corpuscular muy alto, que a veces es de 115 o 120, ¿a qué se debe? Al déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. ¿Y esto por qué puede suceder? Por un aporte insuficiente. Acuérdense que la vitamina B12 solo está disponible en los alimentos de origen animal, con lo cual los pacientes veganos sí o sí tienen que estar suplementados con vitamina B12, si no, estos pacientes tenemos garantía de que van a tener un déficit de vitamina B12, porque están tomando alguna medicación que puede interferir metabólicamente con la absorción o con la utilización de la vitamina B12. La anemia perniciosa es como el caso típico de la anemia megaloblástica. ¿Se acuerdan que la absorción para la absorción de la vitamina B12 es necesario, comienza en realidad en el estómago, ¿no? Con las células parietales que producen el factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 y se absorbe en el intestino delgado a nivel del ilion terminal. En la anemia perniciosa lo que tenemos es un déficit de factor intrínseco, y al no tener factor intrínseco esa vitamina B12 no se puede absorber. Otro factor que puede afectar la absorción de vitamina B12 es el consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones, y también si yo tuve una gastrectomía, una cirugía del tubo digestivo, me sacaron medio estómago, entonces también va a estar afectada la absorción de la vitamina B12, ¿sí? ¿Qué me voy a encontrar en el laboratorio? Me voy a encontrar con macrocitosis. Estos pacientes suelen tener compromiso también de la serie blanca y de la serie megacariocítica, o sea que pueden cursar también con leucopenia y con plaquetopenia o con las tres. Me voy a encontrar con neutrófilos hipersegmentados que son característicos de la anemia megaloblástica. Vamos a ver que los glóbulos rojos tienen forma oval con un punteado basófilo. Y en el laboratorio, como tengo eritropoyesis ineficaz, también puedo encontrar a veces un aumento de la bilirrubina indirecta y un aumento de la LDH. Puedo dosar vitamina B12 y ácido fólico, que me van a orientar a pensar entonces, a confirmar efectivamente que este paciente lo que tiene es un déficit de vitamina B12.
Acá en realidad vamos a ver que aparte de la anemia megaloblástica, tenemos otras formas de anemia macrocítica que la diferencia es que no me voy a encontrar con algunas de las características típicas de la anemia megaloblástica. En un paciente que tiene anemia en el contexto de un hipotiroidismo, en una hepatopatía, no va a tener probablemente biotricitopenia, voy a tener macrocitosis, pero voy a tener una anemia pura y no voy a tener los neutrófilos hipersegmentados que son característicos de la anemia megaloblástica. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico etiológico? Pues tendré que considerar si mi paciente puede tener una anemia perniciosa, puedo medir anticuerpos antifactor intrínseco y anticuerpos anticélulas parietales que me van a permitir hacer el diagnóstico. Voy a hacer una endoscopia alta para ver si mi paciente tiene una gastritis atrófica y también voy a tener que considerar diagnósticos diferenciales con estas salvedades que hice antes, ¿no? Que hay algunas características de las otras anemias macrocíticas que no me voy a encontrar en el laboratorio, pero considerar los síndromes mielodisplásicos, el alcoholismo, las hepatopatías, el hipotiroidismo como otras causas de anemia macrocítica. El tratamiento va a ser, le voy a dar a mi paciente ácido fólico, le voy a dar vitamina B12, lo voy a reemplazar por vía oral si puedo, pero también tendré que evaluar si realmente estoy frente a un paciente con un trastorno de la absorción de la vitamina B12 porque tiene una anemia perniciosa, tendré que valorar la administración parenteral de la vitamina B12, ¿sí? Y por último, vamos a hablar un poquito de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas pueden manifestarse clínicamente de diferentes maneras, de una anemia aguda, una anemia crónica, una anemia subaguda con recaídas. El paciente puede tener como característica particular fiebre en el momento de las crisis hemolíticas, va a tener ictericia y puede tener esplenomegalia. En las anemias hemolíticas es un caso de una anemia normocítica. Me voy a encontrar con una anemia con un volumen corpuscular normal, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas que pueden llevar a que esos hematíes se destruyan? Puede haber una destrucción excesiva de hematíes por causas corpusculares, que en general son hereditarias. Corpusculares llamamos a cuando hay trastornos de la membrana o trastornos de la hemoglobina, que predisponen a que esos glóbulos rojos se rompan más fácilmente y estemos frente a una anemia hemolítica. O bien extracorpusculares, que en general son las adquiridas, que podrán ser mediadas o no por anticuerpos. Entonces, tengamos en cuenta acá que los hematíes viven en sangre periférica en promedio 120 días y que la médula ósea continuamente está produciendo hematíes para compensar la destrucción. Cuando estoy frente a una anemia hemolítica, puede pasar que esa médula ósea no llegue a producir la cantidad de glóbulos rojos necesarios para recuperar los que se pierden. Entonces voy a poder estar frente a una anemia hemolítica compensada cuando la producción de la médula ósea alcanza a compensar la destrucción y voy a estar frente a una anemia hemolítica descompensada cuando la médula ósea ya no da abasto y no llego a recuperar los glóbulos rojos que se van rompiendo. En cuanto al laboratorio, me voy a encontrar con un volumen corpuscular normal, normocitosis. La morfología va a ser variable de acuerdo a la causa. Vamos a ver que la forma de los glóbulos rojos me va a orientar hacia diferentes patologías y hacia diferentes hemoglobinopatías. Acá tenemos que no los vamos a describir todos, pero vamos a ver que de acuerdo a la forma que tenga ese glóbulo rojo, yo voy a pensar en diferentes patologías. Tengamos en cuenta así que la anemia hemolítica más frecuente en la práctica clínica es la talasemia, que es una hemoglobinopatía, que es características, las células características son estas con formas de liptocitos, y que va a ser un diagnóstico diferencial que yo me voy a tener que plantear en un paciente con anemia microcítica. De las alteraciones del laboratorio vamos a tener, volviendo entonces a las anemias hemolíticas en general,
aumento de la bilirrubina indirecta, LDH aumentada, aptoglobina disminuida. El aumento de la LDH junto con la disminución de la aptoglobina tienen un 90% de sensibilidad para el diagnóstico de anemia hemolítica. Y otra prueba que voy a hacer es la prueba de Coombs. La prueba de Coombs me va a permitir decir si hay o no participación de anticuerpos en el proceso hemolítico. Si tengo una Coombs directa positiva, quiere decir que hay anticuerpos contra la membrana del eritrocito que son los que están causando la hemólisis. Si la Coombs es negativa, no hay anticuerpos de por medio. Tendré que evaluar entonces cuál es la causa de esta anemia hemolítica, que podrá ser primaria, en la secundaria son las más frecuentes, las asociadas a enfermedades autoinmunes, a procesos linfoproliferativos o algunas infecciones. Entonces, frente a una anemia normocítica, que a veces puede ser hematopoyética, pero bueno, en la que tengo un aumento de reticulocitos, una disminución de la aptoglobina, un aumento de la bilirrubina indirecta y un aumento de la LDH, estoy frente a una anemia hemolítica. La prueba de Coombs me va a permitir determinar si esta hemólisis está mediada o no por anticuerpos. Si la anemia, si la prueba de Coombs es positiva, estoy frente a una anemia hemolítica autoinmune y que voy a ver asociada muchas veces a otras enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoidea. Bien, entonces, para cerrar esto, el abordaje terapéutico del paciente con anemia, muy importante tener en cuenta que tengo que tratar la patología de base y tengo que hacer el tratamiento específico de la anemia. Ninguno me sirve sin el otro. Si yo no trato la patología de base y solo me aboco al tratamiento de la anemia, no estoy resolviendo el problema de fondo. Y si yo trato la patología de base, pero mientras trato la patología dejo que el paciente siga estando anémica, la verdad es que se va a sentir muy mal y no estaría bien que yo no le ofrezca un tratamiento para su anemia. ¿Sí? Bueno, concluyendo. La anemia es un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria. Es un grave problema de salud pública, sobre todo la anemia carencial en los niños, en las mujeres embarazadas y en los países en desarrollo. Se estima que una de cada cuatro personas padecen anemia. La causa de anemia más frecuente es la ferropénica. La segunda causa es la de la anemia por enfermedades crónicas. Y esto que es fundamental es recordar que la anemia siempre es secundaria a una enfermedad subyacente que debo investigar y que debo tratar. Bien, bueno, hasta acá llegamos. La idea del seminario es simplemente darles una orientación, por ahí tratar de que al momento que vayan a la bibliografía puedan comprender mejor la bibliografía, pero recuerden, y esto ya lo hemos dicho otras veces, que de ninguna manera el seminario reemplaza la lectura. El seminario es una forma de acercarnos a la lectura de una manera, si se quiere, más comprensiva, ¿sí? Bueno, gracias y nos estamos viendo.